Hola, amante de lo sobrenatural. Esta noche te contaré una historia que quizás haga que pienses dos veces antes de internarte en aguas desconocidas. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este relato, dime en los comentarios: yo también escuché algo en el agua. Esa frase nos ayudará a identificar a los verdaderos exploradores de lo oculto y además le hará saber al algoritmo que tú formas parte de esta comunidad de buscadores de lo desconocido. Y si te gusta este tipo de relatos, no olvides dejar un like. Eso ayuda a que YouTube le muestre este video a más personas con el corazón oscuro y la mente abierta como tú. Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales, recopilado y narrado para quienes se atreven a mirar más allá del velo de lo visible. No había ninguna razón para detenerse en aquel lugar. El GPS ni siquiera marcaba el lago. Para todos los efectos, era un claro más entre la espesura del bosque, perdido entre colinas viejas y caminos olvidados por el gobierno. Y sin embargo, allí estaban, 5 pescadores de toda la vida: Elías, Joaquín, Beto, Darío y el joven Bruno, que recién cumplía 19 años. Buscaban una aventura, un sitio nuevo para probar suerte con sus redes y anzuelos. Pero lo que encontraron fue otra cosa, algo que los perseguiría hasta el final de sus días, al menos a los que lograron salir con vida. Todo comenzó con una conversación en una taberna de carretera. Un anciano, con los dedos deformados y los ojos cubiertos por una neblina lechosa, les habló de un lago que ningún forastero encontraba 2 veces. «No busquen su nombre», dijo con una voz que parecía arrastrar siglos. «Los mapas lo olvidaron, pero si lo oyen cantar, sabrán que lo hallaron». Aquello parecía una locura, pero el viejo les dio coordenadas escritas a mano, temblorosas, como si temiera lo que estaba haciendo. Joaquín se rió al salir. Solo un lago más, seguro lleno de tilapias gordas. Lo que no sabían era que esa risa sería la última que Joaquín soltaría jamás. Al llegar, algo no encajaba. El agua era de un tono grisáceo, inmóvil, como si la superficie estuviera hecha de aceite denso. No había aves, no había insectos, ni un maldito zancudo, solo árboles viejos, retorcidos como si quisieran apartarse del borde. El silencio era tan espeso que uno podía oír su propio pulso. Pero los 5 bajaron su equipo, colocaron la barca inflable sobre el agua y comenzaron a remar hacia el centro, riendo y gritando como lo hacían en cada salida. Elías encendió la pequeña radio que pronto comenzó a emitir estática, aunque en la ciudad funcionaba perfectamente. Fue Darío quien primero notó la sombra. No era un reflejo, era algo que se movía bajo ellos, algo grande, muy grande. Pero cuando se inclinó para verlo mejor, se perdió en la bruma del fondo. Rieron. «Seguro es un tronco», dijo Beto, aún sin imaginar que no saldría de ese lago. La pesca comenzó lenta. Los anzuelos bajaban y subían sin morder nada, hasta que Bruno, el más joven, dijo algo extraño. Oí una voz. «¿Qué?» Una voz. Viene del agua, como una mujer, cantando bajito. Joaquín soltó un bufido. «Seguro tienes agua en los oídos, mocoso». Pero entonces Elías la oyó también. Y luego Beto. Todos menos Joaquín. Una melodía melancólica, hipnótica, imposible de ubicar con precisión, como si el lago mismo la estuviera exhalando. Fue entonces cuando la radio volvió a encenderse sola, pero no emitía música. Era un lamento, distorsionado, profundo, como si alguien hablara desde el fondo del agua a través de kilómetros de presión y oscuridad. Nadie se atrevió a apagarla. En vez de eso, miraron el lago y vieron que el nivel del agua había descendido sin explicación alguna. Bajaba visiblemente como si algo enorme respirara justo debajo de la barca.
Y entonces se hundió. La barca entera fue jalada hacia abajo por una fuerza invisible. Joaquim y Bruno fueron lanzados al agua mientras los otros se aferraban como podían a los bordes. Gritaron, patalearon, pero no hubo chapoteo, no hubo sonido alguno. Joaquim desapareció en un segundo. Bruno fue arrastrado, sujetándose desesperadamente de una cuerda que Beto sostenía con todas sus fuerzas. Pero algo lo sujetó del tobillo y lo tiró hacia las profundidades. Elías alcanzó a ver la forma, una silueta negra, como hecha de agua sólida, con extremidades que no se movían como las de ningún ser viviente. Tenía ojos, no pupilas, no iris, solo ojos. Demasiados, todos observándolos, todos sedientos. La barca emergió de nuevo, como si el lago les permitiera escapar, pero ya faltaban dos, y ninguno quiso hablar en voz alta por el resto de la noche. Solo remaron en silencio hacia la orilla, que ahora parecía estar a kilómetros de distancia. Cuando pisaron tierra firme, creyeron haber escapado, pero los ojos seguían ahí, en la superficie del agua, reflejados aunque nadie los viera directamente, observando. Y luego comenzaron a oír pasos. No venían del bosque, venían del agua. Nadie durmió esa noche. Elías, Beto y Darío encendieron una pequeña fogata improvisada, más por necesidad psicológica que por calor. El bosque, normalmente bullicioso con grillos y alimañas nocturnas, estaba en completo silencio, como si la misma naturaleza hubiese huido, dejándolos solos con algo que no comprendían. Ninguno se atrevía a hablar de lo que habían visto. En el lago, las desapariciones de Joaquim y Bruno parecían aún demasiado recientes, demasiado absurdas, demasiado dolorosas. «No podemos dejarlos ahí», murmuró Darío con la voz quebrada. «No están vivos», le respondió Elías, con una frialdad antinatural. No porque no le doliera, sino porque entendía algo que los demás no. Cuando el agua toma, no devuelve. Pero el horror apenas comenzaba. A eso de las 3 de la madrugada, los pasos regresaron. Esta vez, más claros, más cercanos. Venían del lago caminando sobre el agua como si fuera piedra, y con cada pisada el silencio se rompía con un sonido extraño, un crujido de huesos mojados. Beto fue el primero en apuntar con su linterna, y entonces lo vieron. Una figura, alta, demasiado alta, con los brazos colgando como sogas podridas y una cabeza cubierta por lo que parecía ser una red de pescar hecha de cabellos. No tenía rostro, solo una abertura vertical donde debería estar la boca, que se extendía de oreja a oreja, repleta de dientes pequeños, apretados, puntiagudos, como los de una trampa. La criatura no caminaba, se deslizaba, pero cada paso, o lo que fuese que hacía para avanzar, dejaba marcas en la orilla. No huellas humanas, no zarpas, eran como círculos concéntricos, grabados con fuerza en la tierra húmeda, con restos de algas podridas y pequeñas espinas negras clavadas en el centro. Era como si cada movimiento suyo supurara veneno antiguo. Corrieron, no miraron atrás, se adentraron en el bosque, en la completa oscuridad, sin saber hacia dónde huían. Solo sabían que si se quedaban, morirían, o peor aún, serían atrapados vivos, pero el bosque no los recibió con brazos abiertos. A cada paso parecía volverse más denso, como si los árboles cambiaran de lugar para cerrarse sobre ellos. Las ramas colgaban bajas, como si quisieran atraparlos por el cuello. El aire olía a pescado muerto y a óxido, como un muelle olvidado por el tiempo. Y entonces lo oyeron de nuevo. La voz era la misma que habían oído en el lago, femenina, dolorosa, pero esta vez no cantaba, hablaba, con una lengua que ninguno reconocía, pero que todos sentían.
Cada sílaba resonaba en sus huesos como si el idioma estuviera hecho para los muertos. «No está lejos», susurró Darío deteniéndose. «Está llamándome». Elías lo abofeteó con fuerza. «Cierra la maldita boca. Eso no es para nosotros. No la escuches», pero era tarde. Los ojos de Darío estaban en blanco. Comenzó a caminar hacia la dirección de la voz, ignorando todo a su alrededor. La piel de sus brazos comenzó a agrietarse, como si llevara días bajo el agua. De sus uñas comenzaron a brotar pequeñas hebras negras, como raíces podridas que buscaban tierra. Beto intentó detenerlo, pero Darío se giró y lo empujó con una fuerza inhumana. Sus ojos no parpadeaban, su boca no cerraba. Murmuraba el canto. Lo había memorizado y entonces la criatura apareció de nuevo. No caminó. Cayó desde lo alto como si el bosque la hubiera escupido desde sus ramas. Aterrizó sobre Darío y lo cubrió por completo, envolviéndolo en una masa viscosa, negra, palpitante. No hubo grito, solo un crujido húmedo. Luego, silencio. El mismo silencio espeso como antes, el que anunciaba que algo sagrado había sido violado. Beto vomitó. Elías cayó de rodillas y de nuevo corrieron. Corrieron como animales, tropezando, sangrando, cayendo y levantándose, hasta que encontraron una cabaña abandonada, vieja, olvidada. Tal vez una casa de pescadores de otro tiempo. Entraron, atrancaron la puerta, sellaron las ventanas y se dejaron caer al suelo. Solo entonces Elías, el más viejo de todos, habló. «Sé lo que es», dijo con la mirada perdida. «Mi abuelo la llamaba Yaruma, una entidad del agua, una diosa caída, cazadora de hombres que osan perturbar lo que duerme. Él decía que un día vendría a buscarnos, y creo que ahora ha despertado». La noche continuó. Afuera, los pasos nunca cesaron. A veces rascaban las paredes, a veces olía a agua salada, y en los momentos más aterradores escuchaban a Bruno, llamándolos por su nombre. Pero no era Bruno. La voz era como un eco podrido, como una cinta rota reproduciendo una última voluntad, y con cada llamado el miedo se clavaba más profundo. Beto se tapó los oídos. Elías comenzó a rezar, pero sabían la verdad. El silencio tenía dientes y ya los había probado. El amanecer nunca llegó. No fue porque no pasaran las horas, sino porque el bosque no lo permitió. Afuera, la oscuridad permanecía espesa, como si la criatura hubiera cubierto el cielo con una membrana de tinieblas. No había cantos de aves, no había brisa, solo un silencio artificial, antinatural, que presionaba los oídos como si el aire estuviera hecho de agua. En la cabaña, Elías y Beto se mantenían despiertos. La puerta seguía cerrada, pero por momentos escuchaban cómo algo caminaba en círculos alrededor. Nunca rápido, nunca violento, como si esperara, como si supiera que el encierro era una ilusión. «Esto no es real», dijo Beto, con las pupilas dilatadas, completamente perdido en el pánico. «Estamos atrapados en una pesadilla. Esto es un castigo. Es peor que un castigo», respondió Elías con voz rota. «Es un ritual». Había comenzado a revisar el interior de la cabaña, no buscando salida, sino sentido. Y entre las telarañas, los clavos oxidados y los muebles podridos por la humedad, encontró una caja metálica cubierta de sal y escamas secas. Dentro había algo que no debió existir. Una red pequeña, tejida con cabello humano, uñas incrustadas entre los nudos y un gancho de pesca con forma de espiral, tallado en hueso. Había símbolos grabados en él, viejos, demasiado antiguos. «Esto no lo hizo ningún pescador», murmuró Elías. «Esto lo dejaron aquí, como ofrenda.
Beto no respondió. Estaba junto a la ventana mirando al vacío, pero sus labios se movían. Murmuraba algo como si respondiera a una voz que solo él podía oír. Elías se acercó. «¿Qué escuchas?», preguntó. «A mi hermano», dijo Beto con los ojos empañados. «Me está llamando desde abajo. Dice que está frío, que hay luz, que no duele». Antes de que Elías pudiera reaccionar, Beto se lanzó contra el suelo de madera podrida con tal fuerza que lo rompió y cayó al sótano sin un solo grito. El golpe fue seco, seguido por un sonido viscoso, como si hubiera caído en una charca de barro vivo. Luego, nada. Elías gritó su nombre. Lo gritó hasta desgarrarse la garganta, pero lo que respondió no fue Beto, fue una mezcla de voces, todas juntas, todas deformadas, resonando desde el subsuelo. Voces que hablaban en un idioma sumergido, gutural, doloroso. El tono era monótono, como un rezo al revés. Y al fondo, arrastrado por ese coro maldito, una frase en español. «Él también tiene dientes». Elías retrocedió. En su mente, algo se rompió. Recordó las historias de su abuelo, los cuentos que le contaba cuando era niño, leyendas de los antiguos ríos, de los pantanos donde los espíritus no descansaban. Hablaba de Yaruma como una de las 3 guardianas del agua, entidades precolombinas que protegían sus dominios de los invasores y que con los siglos se deformaron por el dolor de los rituales humanos, volviéndose entidades vengativas. Decía que Yaruma se alimentaba de la memoria de los hombres, hundiéndolos lentamente en la culpa hasta que olvidaban quiénes eran y aceptaban voluntariamente su perdición. «Cuando sueñes con agua negra», le decía su abuelo, «es porque ya te ha olido». Elías entendió. La criatura no estaba cazando, estaba llamando. Atraía a los pescadores, uno por uno, con los susurros de los seres que más amaban. Se metía en sus pensamientos, les mostraba imágenes, promesas de descanso, y cuando cedían, los tomaba, no para matarlos, sino para transformarlos en nuevos instrumentos de caza, como Bruno, como Joaquín, como Darío, como Beto. Abrió una grieta en la pared trasera con una barra de hierro oxidada. La luz apenas filtraba a través de la vegetación, pero aún era una opción. Salió de la cabaña con pasos frenéticos en dirección opuesta al lago. Cada rama parecía estirarse hacia él, cada raíz quería atraparlo. El bosque estaba vivo, como si ya no lo considerara un visitante, sino un huésped condenado. Corrió hasta que las piernas le temblaron. Y entonces llegó al cementerio. Estaba cubierto por una capa de musgo y humedad, cruces corroídas, tumbas abiertas, pero lo que más llamó su atención fue una estatua caída. Una figura femenina, con ojos cerrados, de rostro cubierto por cabellos tallados en piedra y una boca entreabierta repleta de dientes tallados minuciosamente. Era Yaruma. A sus pies había cientos de anzuelos, redes, partes humanas, todo dispuesto como una ofrenda, y una frase tallada en una piedra, en portugués antiguo: «Para que os vivos no escuchen el canto, los muertos deben vigilar la orilla». Elías entendió que la criatura no solo cazaba, era adorada, por generaciones, por los propios pescadores. Una tradición oculta, sostenida en secreto, que implicaba sacrificios voluntarios para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el agua. El equilibrio se había roto, y ahora ella salía del lago. Una figura se levantó entre las tumbas. No tenía ojos, solo piel estirada. Era Beto, o lo que quedaba de él. De su garganta colgaba un hilo de red hecho con algas y sus manos estaban llenas de huesos afilados. «Vuelve con nosotros», dijo con una voz hueca. «Ella te quiere ver». Y detrás de él, decenas de figuras comenzaron a salir del bosque. Todos los que alguna vez habían desaparecido en el lago,
sus rostros deformados, sus cuerpos en proceso de convertirse en agua y carne. Todos caminaban hacia Elías. Todos murmuraban lo mismo. El fondo tiene espacio para uno más. Elías corrió, no por valentía, sino por un instinto que clama en todo ser vivo cuando la muerte le roza el cuello. Los rostros de los pescadores perdidos, Beto, Joaquín, Bruno, Darío, lo perseguían con pasos lentos pero constantes. No corrían, no gritaban, solo avanzaban, como si supieran que tarde o temprano la voluntad de Elías también sería vencida. Mientras se adentraba en la espesura del bosque, notó algo que hasta entonces había ignorado. No había salida. No importaba cuánto se moviera, el entorno se repetía como una pesadilla cíclica. El mismo árbol retorcido, la misma piedra con marcas de garras, el mismo nido de cuervos podridos. Yaruma no solo dominaba el lago, había extendido su dominio a la tierra. «No vas a atraparme», susurró Elías con la respiración entrecortada, pero el bosque parecía reírse. Desde las raíces comenzaron a surgir dedos, no ramas, dedos humanos, largos, hinchados por la humedad, que se agitaban como gusanos, buscando calor. La tierra latía como un corazón bajo sus pies, y de pronto el suelo cedió. Elías cayó, no mucho, lo suficiente para que sus piernas se enterraran en una mezcla de lodo, huesos y redes. Intentó liberarse, pero cuanto más luchaba, más profundo era su hundimiento. Como si el bosque lo tragara, como si quisiera ofrecerlo al lago en bandeja de raíces. Entonces la vio, emergió sin levantar agua, sin salpicar, sin sonido. Solo ascendió, como si el agua retrocediera para dejarla pasar. Yaruma. No era completamente humana, ni completamente criatura. Su piel era de un gris musgoso, marcada por runas de tiempos antiguos. De su espalda brotaban espinas similares a las de los peces abisales, y su rostro era una mezcla de belleza ancestral y horror cósmico. No tenía ojos, pero percibía todo. Su boca era una línea que se extendía más allá de los límites naturales, plagada de dientes finos como agujas. Dientes para susurrar, dientes para atrapar. Se acercó caminando sobre el agua, como si la gravedad no la afectara. Y cuando habló, no fue con palabras, fue con imágenes. En la mente de Elías se proyectaron escenas del pasado. Vio los sacrificios voluntarios de los antiguos pescadores. Vio a las esposas que, por amor, se hundían con piedras atadas al pecho. Vio a niños llevados al lago en noches sin luna, como ofrendas para asegurar la pesca. Vio la evolución de la devoción a la obediencia y de la obediencia al horror. Yaruma le mostró su rol, no como víctima, sino como heredero. Él descendía de uno de los pescadores originales. Su sangre era parte del pacto y por eso podía resistir más que los demás. Él debía renovar el lazo. «Tú eliges», dijo una voz dentro de su cráneo. «Ofrece otro, o ven por voluntad». Elías sintió cómo algo se movía detrás de él. No eran los pescadores deformes. Era su madre, vestida de blanco, intacta, con los ojos llenos de lágrimas. «Hijo, estoy cansada», susurró ella. «Ven conmigo, ya no habrá miedo, ya no habrá dolor». Elías quiso rendirse, solo un poco, un paso, una caída hacia la calma eterna. Pero algo en él resistió, una chispa, la voz de su abuelo resonando con claridad desde la memoria. Si alguna vez ves los ojos de un dios olvidado, míralo con rabia, que sepa que aún quedan hombres que no se arrodillan. Elías gritó, un rugido visceral, humano, que sacudió el aire como un trueno. Usando su brazo libre, arrancó un hueso afilado del suelo. Se lo clavó en el muslo. El dolor fue puro, rojo, vital.
Y con ese dolor rompió el hechizo. Las visiones se disiparon, el bosque retrocedió. Elías logró levantarse entre la podredumbre, cojeando, sangrando, pero consciente. Corrió, no para huir, para sellarla. Recordó lo que vio en la cabaña, el ritual, el hueso espiral, el anzuelo de invocación. Si existía una forma de llamar a Yaruma, debía existir una forma de devolverla al fondo. Llegó al cementerio sumergido donde aún yacía la estatua con los dientes, la tocó con su sangre, y entonces la tierra tembló. Desde el lago un alarido atravesó el aire, agudo y desgarrador, como si la criatura entendiera lo que estaba por suceder. El cielo se agrietó con truenos, el bosque se inclinó hacia atrás, el agua comenzó a retroceder hacia el centro del lago, arrastrando consigo ramas, cuerpos, piedras. Yaruma gritó su último canto, un canto que hablaba de traición, un canto de guerra, y con un rugido que no era de este mundo, fue absorbida por el fondo, junto con todas las sombras que había creado. Elías cayó de rodillas, respiraba, vivía, pero en sus ojos no había alivio, porque entendía que no había vencido, solo había cerrado una puerta que jamás debió abrirse, y ya sabía el precio. La criatura volvería a cantar, solo necesitaba que alguien más pescara. El lago estaba en silencio. No de ese silencio natural que uno encuentra en la madrugada, sino de uno más profundo, como si los sonidos mismos hubieran sido tragados por la tierra. Elías permanecía de rodillas, con la cabeza gacha, temblando. Su cuerpo era una masa de sangre, barro y espanto, pero su mente era lo peor. Lo que había visto, lo que había sentido en ese instante en que la estatua comenzó a absorber a Yaruma, no podía explicarse con palabras humanas. Era el fin del aliento, el fin del mundo, pero no era el fin de la historia. Elías regresó a la cabaña, no porque quisiera, sino porque el bosque, ya más dócil, más quieto, como satisfecho, lo permitió. Allí, en medio de las tablas, podridas, los símbolos tallados en las paredes aún brillaban con una fosforescencia débil, como si respiraran lento. Tomó una manta, se vendó el muslo y cayó en un sueño forzado. Pero no descansó. Soñó con bocas, múltiples bocas flotando sobre un mar negro. Algunas reían, otras lloraban y otras simplemente lo observaban, esperando su caída. Al despertar, el día estaba nublado, el lago quieto, y su bote, el mismo con el que había llegado, flotaba al borde, como si nunca hubiera sido dañado. Todo había sido real. ¿Yaruma había vuelto a dormir? Elías no tenía respuestas, pero sí una certeza. Tenía que alejarse. Regresó al pueblo 2 días después. Llegó caminando, sin rumbo. Estaba deshidratado, flaco, con los ojos perdidos, en alguna realidad que no era esta. Cuando lo vieron, algunos lloraron, otros huyeron. Solo uno se atrevió a abrazarlo, su viejo amigo Rómulo, que había abandonado la pesca años atrás. «Te dijeron loco, dijeron que te fuiste al agua por voluntad propia», le confesó Rómulo. «Pero yo sabía que algo había ahí, algo que nadie quiere nombrar». Elías no respondió. Solo murmuró: «No pesques más, Rómulo, no lo hagas». Durante las semanas siguientes, Elías intentó reconstruirse, pero en su carne quedó la marca, pequeños puntos negros en la base de la nuca que no sanaban, que ardían con la humedad. Soñaba con redes que descendían al vacío, con cantos en lenguas antiguas, con peces que nadaban con caras humanas. Y poco a poco, comenzó a entender algo aterrador. Yaruma no había sido vencida, solo había mutado. Ya no vivía únicamente en el fondo del lago. Ahora vivía también en él, no en su cuerpo, pero sí en su pensamiento. Le hablaba, le susurraba, le decía nombres, le pedía cosas. El primer nombre fue el del alcalde del pueblo, que planeaba explotar el lago como atracción turística. Al día siguiente su lancha apareció vacía,
girando en círculos, y su cuerpo fue hallado sin ojos, con una sonrisa seca que partía su rostro en dos. Después fue un turista que pescó en la zona sin permiso, luego un niño que lanzó piedras al agua. Todos murieron o desaparecieron, y Elías estaba allí, cada vez más quieto, cada vez más pálido, como si algo se apoderara de su voluntad poco a poco, como si las raíces de Yaruma crecieran dentro de él. Un día, Rómulo volvió a verlo y notó algo extraño en sus ojos. Ya no eran oscuros. Eran de un gris opaco, sin reflejo, como los de un pez muerto. Elías sonrió y dijo: «Los peces me hablan, hermano. Me enseñan los cantos antiguos». Rómulo lo confrontó, le exigió respuestas, gritó, golpeó la mesa, y Elías le ofreció una red. «Pruébalo, solo una vez. Lanza la red y escucha su voz. Ella siempre recompensa a quienes creen». Rómulo huyó. A partir de ese día, el pueblo supo que algo estaba mal. Elías no envejecía. Caminaba por la orilla todas las noches, desnudo, cantando en una lengua imposible. Algunos juraron ver sombras bajo el agua cuando él pasaba. Otros que su reflejo ya no coincidía con su forma real. Una tarde, en un acto desesperado, un grupo de lugareños intentó quemar la cabaña del lago. El fuego tomó rápido, las paredes estallaron, pero cuando llegaron a la estatua, ésta no ardía, tampoco se rompía, y mientras las llamas la rodeaban, los hombres escucharon una voz, un canto, el mismo que Elías había escuchado en la profundidad. Solo uno de los hombres sobrevivió. Dijo que la estatua se movió, que sonrió, que sus dientes crujieron. Después de eso, nadie volvió al lago. La pesca se prohibió. Las casas cercanas fueron abandonadas. El pueblo se volvió una leyenda. Elías también desapareció. Algunos dicen que se lanzó al agua por voluntad propia, otros que simplemente se desvaneció. Pero los pocos que aún caminan por allí aseguran que en las madrugadas, si prestas atención, puedes ver una silueta sobre el agua. Un hombre que lanza su red y que ya no es completamente humano, porque el lago se lo llevó y lo que flota nunca murió. Hola de nuevo, amante de lo oculto. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte. No muchos lo hacen. La mayoría se queda en la superficie, temerosa de mirar las aguas oscuras donde habitan las verdades que no queremos aceptar. Pero tú te atreviste a lanzarte sin salvavidas al corazón del misterio. Eres, sin duda, uno de los valientes. Ahora dime algo. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa? Como si no fueras tú quien caminara sobre la tierra, sino la tierra la que caminara a tu alrededor. El relato de Elías no es solo una historia de terror rural, ni un simple cuento de pescadores atormentados por su ambición. Es un recordatorio visceral de que hay cosas en este mundo que no entienden de lógica, de ciencia ni de religión, cosas que estaban aquí mucho antes de que nosotros llegáramos y que seguirán aquí cuando no quede nada más que huesos y barro. Yaruma, esa criatura que nunca fue completamente humana ni completamente animal, es un símbolo de eso que evitamos mirar, lo profundo, lo ancestral, lo que duerme, pero no olvida. Porque lo realmente escalofriante de esta historia no es que un monstruo habite bajo un lago, sino que ese monstruo pueda habitar dentro de nosotros. La ambición, la curiosidad sin freno, el deseo de dominar lo que debería ser sagrado. Todo eso nos acerca a la orilla donde comienzan los susurros, donde las redes atrapan más que peces. Piensa por un momento, ¿cuántos pueblos como este existen en el mundo, silenciados por el miedo, abandonados por sus propios fantasmas? ¿Cuántos Elías caminan entre nosotros, marcados por algo que no se puede ver, pero que nunca se borra? ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido el impulso de mirar al abismo, sin darnos cuenta de que el abismo ya nos está mirando? Ahora quiero proponerte un reto.
Si escuchaste este relato hasta el final, comenta esta frase: lo que flota aún respira. Con esa simple frase, sabré que eres de los pocos que no huyen ante lo inexplicable, que formas parte de esta pequeña comunidad de exploradores del abismo, de buscadores de la oscuridad que vive en los rincones olvidados del mundo y del alma. Tu comentario no solo me dice que estás aquí, me dice que eres uno de nosotros. Además, si esta historia te estremeció, te atrapó, o simplemente te hizo mirar de reojo el agua estancada en tu ciudad, deja un like. Al hacerlo, estarás alimentando a este canal como si arrojaras pan al lago. Cada clic es una chispa que permite que nuevas historias cobren vida, que más personas se unan a este viaje por lo desconocido. Y si aún no estás suscrito, es momento de hacerlo. No por costumbre, sino por convicción. En este canal